Amada iglesia, muy buenos días nuevamente. Les ruego que me acompañen en oración para que el Señor en su gracia nos dirija en este espacio del sermón. Amantísimo Padre y Dios que estás en los cielos, no nos cansamos, Padre, de darte gracias por tus infinitas, infalibles y loables misericordias. Gracias por tanto amor. Gracias por lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y es por Él y por sus méritos que nos sostenemos y estamos en pie en esta mañana, buscando siempre, Señor, tu dirección, tu consejo. Te rogamos que por favor nos guíes, nos des la sabiduría necesaria para poder entender tu preciosa palabra, tu consejo, y que no solo quede en nuestros oídos, en nuestra cabeza, sino que baje hasta nuestro corazón para que podamos, Señor, ponerla por obra. Por favor, que nos ayudes a lo largo de la exposición de este sermón, que me guardes a mí de el error, la herejía. Conoces mis limitaciones. Por eso te ruego, Señor, que tú que eres capaz y veraz, me ayudes para que pueda no adulterar tu palabra, sino exponerla con fidelidad. Que tu iglesia, la cual, Señor, has redimido, sea grandemente edificada y alentada y exhortada. Te lo ruego, Padre, por los méritos suficientes, porque la obra de Jesús es suficiente. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, les pido el favor, me acompañen en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8. Vamos a tener hoy un sermón de transición, como les había anunciado el último domingo. El próximo domingo, Dios mediante, iniciaremos una nueva serie en el libro de Ruth, si el Señor así lo permite. No serán más de 5 sermones en el libro de Ruth. Esperamos en el Señor que sea un libro de gran edificación para nosotros como iglesia. Les ruego, Padre, les ruego, hermanos, que se pongan sobre sus pies y leamos Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8. Leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Muchas veces hemos oído mencionar: Dios no murió, o Cristo no murió por las ratas. Y cuando esto se dice, lo que se pretende es que con el sacrificio de Cristo, Dios estaba, por supuesto, respondiendo a nuestro valor como seres humanos, como criaturas hechas a su imagen y semejanza. Pero nada está más lejos de la realidad que este pensar, pues la pura verdad es que, aunque es cierto, hermanos, que Cristo no murió por las ratas, sino por seres humanos, la razón radica en que las ratas no se rebelaron contra Dios. Nosotros sí. Fue nuestra maldad, fue nuestro pecado lo que llevó al Hijo de Dios a esa cruz. La pregunta es entonces la siguiente: si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no se debió a nuestro valor,
o a nuestro mérito. Pues si Dios nos hubiese tratado, hermanos, conforme a nuestros méritos, todos, sin excepción, hubiésemos perecido. Entonces, en base a que Cristo murió por nosotros. Y ese es el punto de nuestro pasaje. En capítulos anteriores, el apóstol Pablo establecía claramente que la manera de nuestra salvación o la manera como el Señor Dios quiso ejecutar nuestra salvación fue a través de la muerte vicaria, propiciatoria, redentora, reconciliadora de nuestro Señor Jesucristo. Pero su punto ahora es el fundamento de esa obra. Pero eso es importante antes de encontrar en esto poder guiar el lineamiento de pensamiento que usó el apóstol Pablo en ese capítulo 5, por la manera en que comienza el versículo 6. El versículo 6, por ejemplo, comienza con un ¿por qué? Queda claro que lo que Pablo va a introducir es el fundamento de una acción previamente establecida. ¿Cuál es esa acción? Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esa es la acción previa. Pero esto a su vez es el fundamento de otra acción anterior. ¿Cuál es? Pablo dice, la esperanza no avergüenza. Lo cual pertenece entonces a una serie de resultados de la justificación en el creyente. Hermanos, el punto es que Pablo, en todo esto, lo que busca transmitir es seguridad a los justificados. La seguridad de que la esperanza que tenemos, hermanos, no defrauda, no avergüenza, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero la pregunta nuevamente es, ¿por qué? ¿Por qué? Pablo responde con los versículos 6 y 8. A saber que por el amor de Dios, el amor de Dios ha sido mostrado con la entrega de su Hijo para morir por nosotros. De modo que es consolador, hermanos, saber que nuestra seguridad de salvación en nada depende de nuestro amor por Dios, el cual sabemos es inconstante y es débil. Nuestra seguridad depende del amor de Dios hacia nosotros mostrado en Cristo, el cual es inmutable e infalible. Es por esto que Pablo está tan interesado en que podamos comprender un poco más de la naturaleza y la dimensión de este amor tan glorioso, tan extraordinario. Así que daremos un breve paseo hoy por el Calvario para sondear brevemente lo insondable, el amor de Dios, porque el amor de Dios es insondable, hermanos. Pero para esto necesitamos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 16, el ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Así y solo así es que podremos comprender y conocer la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios en Cristo. Además es contemplado este astronómico, extraordinario amor, que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por ese mismo Espíritu. En la mañana de hoy, hermanos, vamos a considerar a la luz de la palabra de Dios una demostración asombrosa y extraordinaria del verdadero amor. Esto es el amor que Dios, el Padre, demostró al enviar a lo más preciado que tenía, a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para venir a morir por viles transgresores como nosotros.
Es por esto que el título de mi sermón en la mañana de hoy es una demostración extraordinaria del amor, del verdadero amor. Y en la gran medida de ese amor de Dios se aprecia, vamos viendo dos asuntos en ese pasaje. Primero vamos a ver el grado del sacrificio, el nivel, el grado tan impresionante del sacrificio. Y en segundo lugar, el grado de nuestra indignidad. Y bajo esos dos encabezados desarrollaremos nuestro sermón. Así que veamos en primer lugar el grado de ese sacrificio. Hermano, la esencia del amor, como decía John Stott, haciendo su comentario sobre Juan 3:16, nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio. ¿Qué fue lo que Dios dio? Es aquí donde comenzamos a apreciar el grado de su sacrificio. Porque la importancia de lo que usted da, de alguna manera, determina el grado de las cosas. No es lo mismo que usted se desprenda de algo que no es importante ni de valor para usted, que se desprenda de algo realmente importante y de valor. El grado del sacrificio lo podemos apreciar en varios asuntos. Por ejemplo, en primer lugar, la persona dada. Cristo dio, Dios entregó a la segunda persona de la Trinidad. Dios dio a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Dice el versículo 6. La dignidad de esta persona puede ser apreciada en el título. Es el Cristo por medio de quien todas las cosas fueron hechas y por medio de quien todas las cosas subsisten. Se trata de la persona más digna de todo el universo, ante quien toda rodilla, hermanos, se ha de doblar en aquel gran día, confesando que Él es el Señor. Nada más y nada más, nada más y nada menos que esa fue la persona que Dios entregó. Pero en segundo lugar, la relación con Dios, la relación de esa persona que fue dada, la relación con Dios. A esa persona que fue dada, hermanos, no simplemente es la persona más digna del universo, sino también el unigénito Hijo de Dios. Por eso que dice más adelante en el versículo 10, por la muerte de su Hijo, el unigénito. En tiempos pasados, Dios enviaba profetas, siervos, mensajeros, pero a su tiempo, Él envió a su amado Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De modo que el grado, hermanos, del sacrificio se intensifica cuando consideramos que la persona que Dios dio era su Hijo amado, en quien está toda su complacencia. Pero en tercer lugar, el grado podemos verlo cuando se intensifica en la humillación. El Hijo amado de Dios fue dado para morir, para ser humillado. Dice Pablo, a su tiempo murió. Y no solo murió, sino que murió de la manera más vil. Por supuesto, sustitutiva, pero vil. Siempre recordamos que la muerte en la cruz era la muerte más humillante en la época, con la que se castigaba a los peores criminales. De manera que el que moría en la cruz, por supuesto, lo hacían con la intención de ser expuesto, de ser exhibido para su humillación.
Y Dios el Padre entrega a su Hijo a morir humillado y no a morir por personas dignas. Dice Pablo, murió por los impíos. Ese es el grado de la importancia del sacrificio. Dios el Padre se desprende de lo más valioso, su Hijo. Pero no precisamente se desprende para morir por algo que valga la pena, sino que se desprende a morir por nosotros, los que hemos violado su ley, los que hemos transgredido su ley, los que hemos pisoteado su nombre. Es como a manera de ilustración, usted enviar a su hijo, lo que más ama, a morir por el peor de los delincuentes. Es así. La pregunta es, ¿lo haríamos? ¿Estaríamos dispuestos de verdad a desprendernos de lo que tanto amamos como nuestro hijo, y más si es hijo único? Por eso Pablo dice claramente, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo la tenía muy clara, ¿no? Bajo el estándar humano, nosotros solemos y pretendemos determinar qué sería entregar un sacrificio justo. Y el sacrificio justo, según nuestro estándar, es poder hacerlo por alguien que valga la pena. Voy a hacer este sacrificio porque esto vale la pena, porque mira que es bueno o es justo. Ese es el estándar humano, pero no es el estándar de Dios. Él entrega lo más preciado, lo de mayor valor en el universo entero, y para Él mismo a morir por lo vil, por lo impío. Ahora bien, ese es el grado del sacrificio. ¿Cuál es el grado de nuestra indignidad? El asunto se incrementa cuando consideramos, hermanos, el carácter de aquellos que recibieron el regalo de Dios. El estado de los beneficios se resume, y Pablo es claro, preciso, en decir débiles, impíos y pecadores. El pasaje lo dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, más adelante dice, murió por los impíos, y también dice pecadores. Se resume con esas palabras. Esos débiles, impíos y pecadores que somos nosotros, fuimos los que recibimos tremendo regalo. Pablo dice, apenas morirá alguno por un justo, y la palabra justo que Pablo usa allí en Romanos tiene un significado muy definido, muy claro. Se trata de aquel que honra y cumple la ley. Por ejemplo, dice en el capítulo 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Esa palabra es la misma que usa Pablo allá en el capítulo 5, sino los oidores de la ley serán justificados. Luego agrega un escalón más. Dice Pablo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Este constituye un escalón mucho más alto que el del justo. Pues no se trata solo del que hace lo bueno, sino del que es bueno y que por lo tanto al hacer lo bueno lo hace gobernado por el amor. La idea que quiere resaltar es que pudiera aparecer la remota posibilidad de que alguien ose morir por un justo o por un bueno. Pero la gran medida del amor de Dios se muestra
en que cuando Dios el Padre dio a Cristo, hermanos, su Hijo unigénito, a morir por nosotros, éramos débiles, dice el versículo 6. Y esa palabra débil allí se traduce en otras versiones como impotentes, como sin fuerzas. Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, cuando éramos esclavos del pecado, del mundo, del diablo, del yo, Dios, por su rica misericordia y su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, así como lo expresa Pablo en Efesios 2. Es allí cuando éramos débiles, impotentes, sin fuerzas, muertos. Cuando Cristo murió por nosotros, ni la ley judía, ni la filosofía griega, ni el poderío romano podían ayudarnos. Estábamos sin fuerzas para agradar a Dios, impotentes, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero Pablo dice impíos. A su tiempo murió por los impíos en el versículo 6. La impotencia es mala, pero la impiedad es peor. Pues esta implica enemistad. El versículo 10 de Pablo, de Romanos 5 más adelante, dice, porque si siendo enemigos, cuando Cristo murió por nosotros, hermanos, no simplemente éramos impotentes para poder agradarle, sino que además lo aborrecíamos. Lo aborrecíamos, lo odiábamos, lo detestábamos. No nos interesaba en lo absoluto agradarle, sino solo a nosotros mismos. Y alguno me dirá, pastor, pero eso suena muy duro, porque aunque yo no era cristiano, yo nunca me expresé de esa forma, ni que odiaba a Dios, ni que odiaba a Cristo, ni que yo sentía aborrecimiento por Él. Nosotros no necesitamos decir eso para ser enemigos y aborrecedores. El Señor Jesucristo dice en Juan, el que me ama guarda mis mandamientos. Y si no los guardo, simplemente lo odio. No hay un término medio. Y el religioso dirá, pero no, yo siempre oraba, yo siempre me encomendaba a Dios. Sí, pero buscabas las bendiciones de Dios, los regalos de Dios, las buenas dádivas de Dios, pero no querías saber absolutamente nada de ese Dios. En otras palabras, Dios, dame todo lo bueno que tú me puedas dar, pero no quiero saber absolutamente nada de ti. Esa era la relación. Lo aborrecíamos, éramos impíos. Pero Pablo también dice que éramos pecadores. Dice el versículo 8, en que siendo aún pecadores. La palabra pecadores significa transgresores de la ley. Donde la ley es obviamente la ley de Dios. Este concepto queda ampliado en el pasaje por las ideas contrarias. Me explico. El apóstol Pablo dice que alguien pudiera morir por el justo. ¿Cuál es el justo? Ya dijimos, el que honra y cumple la ley. O por el bueno. ¿Quién era el bueno? El que es gobernado por el amor. El que hace lo bueno. Pero Dios muestra su amor en que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, transgresores. Es decir, que el término pecador está siendo contrastado con la palabra justo y con la palabra bueno. Es un contraste que es bastante obvio. La idea entonces es que cuando Cristo murió por nosotros, ni queríamos ni podíamos hacer la voluntad de Dios. Lo expresa Pablo más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 7, cuando él expresa
ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ni queríamos, ni podíamos. Juan Calvino, sobre este pasaje, comenta lo siguiente: Dios nos muestra su amor con la mayor certeza y totalidad por el bien de los impíos, que no escatimó a Cristo, su propio Hijo. Esto es, de hecho, aparece su amor que, no siendo movido por el amor de nuestra parte, Él, por su propio bien, nos amó primero, como dice Juan 3:16. Y esos impíos, esos pecadores, esos débiles, fueron los recipientes de ese amor extraordinario. Así que, resumiendo un poco, la gran medida del amor de Dios por nosotros puede ser visto de esta manera. Él dio lo más grande que tenía, el regalo más grande posible, a Cristo, su Hijo, la persona más digna, más importante, de mayor valor en todo el universo. A morir, a dar su vida por impotentes, débiles, por impíos y pecadores, injustos y malos. Y yo pregunto, ¿queremos realmente apreciar el amor de Dios por nosotros? No tenemos que hacer conjeturas. Haciendo ese pequeño paseo o dando ese pequeño paseo por el Calvario, elevamos los ojos a la cruz y miramos y consideramos y meditamos quién fue esa persona que murió ahí. El que murió allí no era cualquiera. Era Jesús el Cristo, el Rey de Gloria, el unigénito de Dios. Si consideramos el carácter de la persona que murió en esa cruz, que recibió todo el castigo, la ira de Dios en propiciación, valoraríamos mucho más ese sacrificio. Es fácil todo el tiempo pasar por la Escritura, leyendo pasajes sobre la muerte de Cristo y perder de vista la sensibilidad del que murió allí era el Hijo de Dios, la persona más importante. Digo esto para que quede claro que el punto que el apóstol Pablo quiere resaltar es nuestra indignidad. ¿Realmente valíamos nosotros tanto? ¿Valíamos tanto? Tanto como para que Dios el Padre entregara a la persona más valiosa del universo. Nuestra indignidad se trata de manera concesiva para resaltar el amor de Dios para con nosotros. Si el punto fuera resaltar nuestra indignidad, entonces nada de esto sería una base para nuestra seguridad, ¿cierto? No nos podemos quedar solo con nuestra indignidad, porque entonces no entendemos el pasaje. Aquí no se busca resaltar la indignidad humana, sino el amor de Dios. Por supuesto, la indignidad es un instrumento para siempre recordar que nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo a esa cruz. Fuimos usted y yo los culpables de eso.
Pero esta mañana lo que queremos recordar es que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, la persona más importante del universo, fue por amor. Fue por amor. Él pagó nuestros pecados por amor. De manera que no podemos permitir que de pronto un análisis introspectivo sea el fin último de este sermón, sino que sea un medio para apreciar más la gran medida del amor de Dios en Cristo, a pesar de tu indignidad y la mía. Cualquiera que esté aquí sin Cristo, quiero referirle una anécdota. Y pasó hace muchos años en una población de Europa donde había un gran puente que cruzaba un río importante y ese puente, por lo general, en el día permanecía con el carril de forma vertical para que pudiera pasar las embarcaciones, pero cada vez que pasaban los turnos del tren, esos carriles pasaban a ser colocados de manera horizontal para que pudieran darle paso a los trenes. Eso lo hacía no una máquina, lo hacía un operador. Esa persona tenía que encargarse de velar porque eso, cuando vinieran las embarcaciones, el puente estuviera levantado y cuando viniera el tren, el puente estuviera sobre sus rieles. Era un día, el operador ya esperaba el último tren de la noche, el tren que traía la mayor cantidad de pasajeros del día, porque eran todas las personas que venían de trabajar. Él vislumbró el tren desde lejos, las luces, dijo, bueno, me da tiempo para poder activar y que los carriles caigan y el tren pase. Pero cuando él llega a hacer la maniobra se da cuenta que la palanca, el interruptor está dañado. Inmediatamente el asombro y el temor del operador fue inminente y cuando esto pasaba, la otra solución era que detrás tenía que irse por otro camino, corriendo, a cruzar una palanca que estaba de emergencia del otro lado del puente y tumbar los rieles. El hombre inmediatamente no lo pensó, salió corriendo a tirar la palanca. Cuando de pronto está tirando la palanca, escucha la voz de su pequeño hijo de 5 años llamando, papi, ¿dónde estás? Él se da cuenta que su hijo está en medio del carril. Imagínense la situación del hombre. No podía decirle, hijo, corre, porque sabía que no le iba a dar tiempo al niño de poder escapar de los rieles, que tenía sus pies muy pequeños, no podía correr y salir a tiempo. De manera que él tampoco podía soltar la palanca, ir a rescatarlo y regresar y salvar a la gente del tren. Él tenía que tomar una decisión. O dejaba la palanca y salvaba a su hijo, o simplemente se mantenía en la palanca y salvaba a las cientos de personas que venían en ese tren. El hombre tomó una decisión. Con el amargo dolor en sus ojos y el llanto en sus ojos, el hombre se aferró a la palanca. El tren pasó. Por supuesto, nadie se dio cuenta del niño. Nadie se dio cuenta cuando pasó el tren de que ese hombre se aferraba a esa palanca y no la dejaba y lloraba inconsolable, agarrado a la palanca. Nadie tampoco se dio cuenta que ese hombre no quería soltarla. Y nadie tampoco se dio cuenta cuando ese hombre tenía que llegar a su casa a dar la noticia a su esposa de que su único hijo, porque era el único que tenían, había muerto tan brutalmente. Y esta historia, hermanos, es para que podamos de pronto dimensionar un poco el dolor. ¿Qué habría hecho usted? Yo hubiese soltado esa palanca. Yo no hubiese tenido la capacidad ni la fuerza.
El dolor de ese padre era inconsolable. Ahora comprendemos un poco lo que pasó en el corazón, así, entendiendo lo que pasó en el corazón de este hombre, un poco comprender lo que pasó, el dolor del padre al ver sacrificar a su hijo. ¿Para qué? Precisamente, hermanos, para construir ese puente que nos permitiera a todos los hijos en la tierra, cruzar a la vida eterna. Quizás ahora podamos darle la verdadera importancia a la relación que debemos tener con nuestro Padre, por lo que ha hecho por nosotros en Cristo, por haber entregado lo más precioso, lo más valioso para Él, para salvar tu vida y la mía. No olvidemos que de su cabeza, sus manos y sus pies brotó la preciosa sangre que nos garantiza redención. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, oh Dios, lo importante, lo extraordinario que ha sido el amor que has demostrado para con nosotros. No merecemos nada, Señor. Pero tu amor, que es insondable, no podemos nunca comprender cómo has hecho todo esto por nosotros. Pero te damos gracias. Permítenos siempre tener presente y valorar cada día en nuestras vidas ese extraordinario amor. Que podamos ejemplificarlo, nuestro amor hacia nuestro prójimo, Señor. Aprendiendo siempre a dar más que a recibir. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén y amén. Gracias, hermanos.